Ok, a ver muchachos, buen día. Hoy vamos a hacer una parte del cierre ya de nuestro parcial de todo lo que hemos revisado en estas semanas. Lo primero que vamos a hacer es revisar un poquito los resultados de la tarea que se envió la semana anterior como adicional de la lectura. Hay algunas personas que se han olvidado el formato de la entrega. Recuerden que establecimos ese formato para entregar las tareas de ese modo. Es decir, si no está con su apellido y su nombre en la tarea, entonces no lo voy a revisar. Así que si no hizo el trabajo de guardar el archivo con el nombre indicado, vuelva a guardar el archivo con el nombre indicado. Así que vamos a hacer repito, vamos a compartir los resultados de la tarea. Entonces nos va a contar Valeria Calles, qué tal le fue en la tarea, qué dijeron en la casa, cómo elaboraron la frase. Entonces, un recuento así rapidito para ver qué resultados obtuvimos antes de iniciar con el test. Valeria. Ya, en mi casa, sí, todo bien. Con mi familia le conté el libro, como que un pequeño resumen, y luego solo o sea, de lo que les conté del resumen, hicimos una frase y ya, y luego el dibujo, y después con mi familia tomamos la foto. Ok. A ver, chicos, el texto que ustedes leyeron, el de Eso sí nunca, tenía varias cosas, como varias tramas enlazadas dentro de la misma. Hay varias que se podían rescatar. Por ejemplo, había una parte que hacía notar la inseguridad de nuestro país, la corrupción en nuestro país, cómo era el nivel de relación y de confianza entre varias personas en nuestro país. Entonces, habían varios ámbitos en los que se podía analizar. Por favor, Isaac Borja, ¿puede contarnos cuál fue la parte que más le impactó del texto? Cuando le disparan en el cajero. Cuéntenos. Cuando le disparan. Ya. A ver. El señor Muñoz, ¿cuál fue la parte que usted más le impactó del texto? Hablen, dale. Cuando se muere el ayudante del legista. Ya. Entonces, espero que los resultados de la actividad que hemos hecho hayan sido los favorables y productivos. En este momento voy a ponerles a ustedes en su mismo Blackboard el test tiene 10 minutos de duración. Es decir, mientras estamos ahorita en el Zoom, voy a ver cómo completan el test. Entonces, está creado. Profe. Dígame, Andrea. Mira, profe, comienza a revisar el deber que le mandé, pero vi que se me olvidó de subir la foto con mi familia. Vuelvan a subir. Yo estaba revisando solamente el formato de cómo habían guardado. Y hay algunas novedades, Ya, algunos profe. formato como establecido. Ajá, entonces tienen que volver a subir los archivos con el nombre que se había acordado. En este Ya, momento, profe. en el archivo en Classroom, le subí un test en Classroom. Pueden observarlo. Ya, profe, gracias. Ya. Tienen 10 minutos para completar ese test. Por favor, lean las preguntas y vayan respondiendo. Habíamos quedado el que quien no encendía la cámara, menos uno en el test. Yo enciendo, profe, de un ratito. Yo igual, profe. Profe, ¿dónde estaba? Leanlo bien. Acabo de subir ahorita, está dentro del portafolio que dice entrega de evidencias, trabajos. Ahí está. Acabo de subir ahorita, es un test de 10 preguntitas. Tienen 10 minutos para eso. Vayan completando. Ya vi. Lea y vaya completando. Las preguntas, por favor, y vayan completando el texto. Sí.
Profe, ¿dónde están las preguntas? Están ahí. Cuando ustedes abren el test, les lleva inmediatamente al cuestionario que está habilitado. 10 preguntas. Abran el test normal y ahí les lleva al cuestionario de las preguntas. Profe, no le entiendo nada, no se le escucha bien. Inicio. Acabo de subir la actividad. Entonces, dentro del Classroom No. se ha publicado un... No. No, ahorita ya inicié la de lenguaje. Ah, Listo. Ya. Aquí, este es su Classroom. Se supone que dentro de Ahora es... de trabajo, este cuestionario de unidad dan clic aquí y les lleva directito al test que van a completar. El que deben estar completando. Profe, me sale que necesito permiso para hacer el ejercicio. Vuelve a abrir, por favor, Martina, porque debe llevarles de igualito como a mí me llevó ahorita. Entonces, abran donde dice portafolio, entrega de evidencias, y de ahí le dan clic en donde dice cuestionario de la unidad 5, y ahí está. Debe llevarles directo el cuestionario. O sea, es que en la página me sale que necesito permiso para poder empezar. O sea, no me salen el cuestionario o los párrafos. No me deja entrar. Y como acabo de hacer ahorita, entraste directo por el Classroom. Sí. Ya, espérenme, déjenme ver. Ya lo veo. ¿Alguien más les sucedió lo mismo? Mendita dice que tampoco puede entrar. yo tampoco, profe. Ya, Martina, está enviado el correo. Vinicius, señor Mendoza, está en su correo. Para que puedan ingresar por ahí. Pueden revisarlo. Vayan respondiendo que son 10 preguntas facilitas. Profe, hay una pregunta que dice cuáles son los tipos de metáforas existentes. Y la verdad es que no entiendo a qué se refiere. Cuando habíamos hablado de las metáforas, Andrea, habíamos hablado de que habían 2 tipos de metáforas, de acuerdo a cómo se podían presentar en la poesía. Había una que se refería dentro de una misma y otra que estaba dentro de toda una parte de la poesía. Entonces eso sí vimos. Vimos inclusive... No le entiendo, profe, lo que está hablando. Suena medio entrecortado. Digo que cuando habíamos revisado el tema de las figuras literarias, habíamos visto que habían 2 tipos de metáforas de acuerdo a cómo se presentaban dentro del poema. Entonces, ahí está la respuesta. Son 2. ¿Cómo se presentaban dentro del poema? Profe, buenos días. Recién entro, hay que hacer el test. Por favor, señor Mendieta, hay que resolver el test. Listo. Oh, chicos. Pero hay que seleccionar 2, profe, porque la verdad es que no sé, entonces aunque sea para poner ahí 2 al, no sé, al azar. De lo que me estás preguntando.
Ajá, de lo de las metáforas. Ujú. ¿Mande? Sí, Andrea, son dos. Cuando dice cuáles, entonces son dos. Cuando dice seleccione la, es uno. Hay varias preguntas con dos respuestas. Por eso digo, lean. Mm, Profe, Inicio. Dígame. si usa la palabra semejantes, es que está usando un comparativo. Exactamente. Gracias. Vayan terminando. Profe, ¿nos puede dar Profe, yo más recién tiempo, porfa? entré. ¿Todo qué, Andrea? Que si nos puede dar más tiempo. Yo recién entré, profe. Vayan completando. Lean cada pregunta, razonen bien, lean bien y vayan completando su test. Acuérdense que en la publicación de la invitación a esta clase yo les había puesto que revisen sus apuntes de las clases anteriores para que puedan trabajar el test, así que vayan revisando. Profe, hay una pregunta donde dice que seleccionemos cuál es la respuesta correcta. Dice, los trabalenguas son un ejemplo de, pero yo tengo que es un ejemplo de hiperbatón, pero no hay esa respuesta, entonces no sé qué poner. Acuérdense que la hiperbatón consistía en alterar el orden de las oraciones y los trabalenguas se repite una misma letra. Entonces no puede ser ejemplo de hiperbatón. Debe ser otra figura literaria. Es otra figura literaria que se caracteriza por repetir un mismo sonido. Hiperbatón era ordenar las oraciones, reordenarlas. Entonces tome en cuenta eso. Es otra. Profe, y en esta que dice la roja sangre derramada por nuestros héroes, tampoco hay la opción que Recuerden todas las figuras literarias que aprendimos. Les puse versos completos, pero sin embargo no está todo el verso ejemplificando algo. Solo hay 2 o 3 palabras que muestran el ejemplo de la figura literaria. Entonces, el resto es adorno del verso. Entonces, solo en lo que es figura literaria. ¿Cómo es el que se cambia el orden de las oraciones? O sea, el orden de las palabras. Es la que acaba de decir Andrea. Esa es la que se reestructuraba en las oraciones. ¿Pero cómo se llamaba? Es la que acaba de decir Andrea. André, repite.
dije no, profe. Es la que me acababas de preguntar si era un ejemplo de... No, dice, pero es que mi pregunta va porque hay dos en las que me confundo. Hay una en la que tiene la tilde en la E y otra que tiene la tilde en la O. ¿No es cierto? Ujú. Ya, entonces la que se cambia de sentido a las palabras es con la tilde en la O. Esa misma. Pero me salió negativo, me salió que estoy mal. En una pregunta. Respondiéndole bien. Vamos a revisar. Termina el test y revisamos. Ya terminé, le hice por eso le digo. Ya, lo revisamos. Esperemos que terminen los demás, ya, por favor. Leerán bien que en algunas preguntas hay más de una respuesta. Profe, en la que dice que cuál es el lenguaje literario, no sé, hasta según yo hay más respuestas y ya no sé, ya me estresé. Hay una sola, traten de buscar palabras claves. Hay una palabra clave que identifica la respuesta correcta, Andrea. Una sola. El resto son similares, pero hay una que tiene una palabra clave que guarda relación con las figuras literarias. Ahí está la... Ya la vi. Gracias. ¿Listo, chicos? Tiempo terminado. ¿Terminaron ya? 2 minutitos, profe, ya, no le molesto. Ya, terminen para empezar a hacer el refuerzo. Profe, ¿cuál era la diferencia entre anáfora y aliteración? ¿O era lo mismo? No, la anáfora se ha caracterizado por la repetición de las mismas palabras en un mismo verso o en una misma estrofa, y la aliteración es algo totalmente lo contrario, consistía en repetir un mismo sonido. Esa es. Ya, profe. Listo, muchachos. Entonces, vamos a empezar a hacer el refuerzo de lo que hemos aprendido. En general, solo hemos revisado específicamente el tema de las figuras literarias y el de la ortografía. La semana que viene realizamos evaluación de ortografía, es decir, ustedes tienen que aprenderse algunas reglas ortográficas para hacer un ejercicio cortito. Entonces, ahorita vamos a hacer el refuerzo de lo que acabamos de dar. A ver. Entonces, en su carpetita deben poner refuerzo. Entonces, nuestro tema de hoy es el refuerzo. El refuerzo del parcial. Los contenidos del parcial. 5. Y para ello vamos a acudir al test que ustedes acaban de rendir en este momento. Las dos primeras preguntas, o dos de las preguntas de su test, estaban encaminadas hacia la ortografía. Entonces, recuerden que ustedes aprendieron, en este parcial hemos aprendido reglas ortográficas, específicamente ciertas letras, que son las más utilizadas. Entonces, necesito que por favor, Vinicio, me recuerde cuáles fueron las letras con las que trabajamos el tema de ortografía. ¿Cuáles son las que, profe? ¿Cuáles son las letras
con las que trabajamos el tema de ortografía? Chuta, a ver, Específicamente, 5 letras. S, Ahí trabajamos con la S, ¿qué más? B, ¿Qué más de inicio? C era, ¿Qué? ¿Qué más? solo ese me acuerdo, profe. V y la Z. Antes de eso, entonces, quienes respondan a las preguntas de ahorita van a ir acumulando puntos. Los puntos les voy a subir a las tareas que tengan calificación menor a 10. Entonces, si necesitan responder, hay una opción que dice levantar la mano, ahí levantan la mano. ¿Ok? Profe, Dígame, Andrea. ahorita vamos a revisar, ¿no es cierto?, la prueba. Sí, vamos a revisar lo de la prueba y vamos a hacer un recuento de conceptos. Entonces, Yep. antes de empezar a revisar la prueba, ¿alguien recuerda qué era la ortografía? Ya habíamos dicho, Profe, antes de que empiece, dígame. en esa que yo le pregunté que si esa de sus manos semejantes al algodón, si era algo de comparativo, igual le puse esa y me sale mal. Ahorita vamos a revisar el texto. Ahorita revisamos. Ya. Solamente alguien recuerda qué era la ortografía. La escritura correcta. Ya, muy bien. La ortografía guardaba relación con la correcta, la escritura correcta. Entonces, vamos a revisar ahorita el test con ustedes mismos. Ok. Entonces, este es el test que ustedes acaban de completar. La primera pregunta decía, selecciona los grupos de palabras correctamente escritas. Para ello, recuerde las normas ortográficas aprendidas. Entonces, ¿qué letras están ortográficamente en este grupo de palabras? ¿Qué se utiliza? ¿Qué reglas ortográficas hay? La de la C. Ah, no, creo que era sí, la de la C creo que. No, en esta, miren bien. Hay dos letras. La de la B y la de la V. ¿Cuál, profe? Todas. Ah, ya sí. La B y Me la confundí V. con la otra de lápiz. Profe, ya sí sé. tengo punto, ¿no? Por supuesto, yo voy anotando los puntos. Ay. Entonces, dentro de este ejercicio, había que seleccionar dos respuestas, porque dice seleccione los grupos de palabras correctamente escritas. Entonces, para ello íbamos a recordar las reglas ortográficas que habíamos aprendido. Una de las reglas ortográficas que nos ayudaba a resolver esta pregunta era la terminación en bilidad. Entonces, íbamos a buscar, acuérdense que había una excepción que era movilidad. Entonces, aquí hay una palabra que está correctamente escrita. Pero para empezar, yo sabía que la terminación vir en ciertas excepciones era con V. Por ejemplo, hervir es una excepción. Por lo tanto, está descartada esta porque tiene hervir con error ortográfico. Aquí está el error aquí. Entonces, esa no es. Luego, voy a pasar a seleccionar cuáles están correctamente escritas. Y aquí, si hervir está con mal escrita aquí, la derivación de hervido también está mal. Entonces, las respuestas correctas eran estas dos de aquí, en las que se aplicaban correctamente las reglas ortográficas de la B y de la V, con sus respectivas excepciones. Luego tenían una pregunta que decía, del siguiente grupo de palabras determine las que no están correctamente escritas. Entonces, ustedes tenían una regla... Ahí sí es la C, profe. Exacto, aquí es la de la S y Z en algunas. Entonces dice que no están correctamente escritas. Ustedes saben que si es individual lápiz, está bien escrito. Pero al convertirse los singulares al plural, la Z siempre cambia por la C. Entonces, esta es una de las que debían haber señalado, porque esta presenta errores. Y luego la palabra pintoresco, porque aquí debería estar la S, no la Z, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron. Esta aplicaba la regla ortográfica, las palabras terminadas, por ejemplo, los sustantivos de cantante, y luego se hacía canción, terminación C. Luego de ello tenían esta pregunta de aquí. Ahora van a trabajar ustedes porque las figuras literarias son mucho más fáciles. Entonces yo voy preguntando y me dicen cómo encontraron la respuesta. Dice, dentro de la siguiente lista, selecciona la figura literaria correspondiente al siguiente ejemplo. Sus manos semejantes al algodón. ¿Quién me ayuda con esta respuesta? ¿Cómo la descubrieron? Yo puse símil, profe, porque era comparativo. Por dos, profe, igual. Profe, pero no era solo con cómo e igual que. Por eso yo puse metáfora, porque se supone que ahí ya no va ni cómo ni igual que.
Ya, la respuesta correcta era símil, porque recuerden que habíamos quedado en que las metáforas eran comparaciones directas, que utilizaban solamente nexos cortos, por ejemplo, de... Ah, cierto. igual. Entonces, ahí sí, Profe. antes al es un nexo bastante largo, que indica ya comparación, es igual al como o igual que. Entonces, de este Pero la respuesta no salió mal, profe. la respuesta es símil. Sí, profe, no salía símil. Ajá, no salió símil, no salía respuesta, creo. Ya voy a revisar su cuestionario y de ahí ya reviso. La respuesta era símil. Esta de aquí es la respuesta. Símil. Profe, debe ser bien los test. Listo. A ver, vamos con la siguiente. Dice, de entre la siguiente lista, seleccione la figura literaria correspondiente al siguiente ejemplo. Sus manos, este ya dicen, semejantes al algodón. El siguiente ejemplo. Hiperbatón. Exacto, muy bien. Es un ejemplo de hiperbatón. ¿Cómo sabían que era hiperbatón? Porque se puede cambiar el orden de la oración y igual tiene sentido. Ya, ¿y cómo podía cambiar el orden de la oración? ¿En qué podía quedar esta oración? Le pido a Dios. Exacto, muy bien, chicos. Entonces recuerden que el hiperbatón es la que les permite reestructurar las oraciones. Entonces, ahí está, el ejemplo de hiperbatón. Siguiente. El siguiente ejemplo pertenece a la roja sangre derramada por nuestros héroes. Es un ejemplo de qué figura literaria. Epíteto, profe, epíteto. Epíteto, muy bien, Andrea. Porque recalca. ¿Cuál es la parte que explica el epíteto? Porque va primero el adjetivo. Exacto, muy bien, tenemos aquí roja sangre y primero está el adjetivo. Y además remarca una característica que ya es evidente, si no sale sangre siempre es roja. Así que es mentira lo de la sangre azul. Siguiente. Dentro de la siguiente lista de opciones, seleccione la que define al lenguaje literario. ¿Cuál escogieron? La de embellecer, fue la palabra clave que dijo. Esa es. Exacto, muy bien. Este encargado de embellecer las expresiones es la correcta, porque recuerden que las figuras literarias estaban encaminadas a hacernos de acuerdo a nosotros de que se utilizaban para embellecer las expresiones. Recuerden que hicimos varios ejemplos de lenguaje literario. Entonces, ¿quién recuerda uno de estos ejemplos de lenguaje literario? ¿O quién me da un ejemplo de en qué consistía el lenguaje literario? Recuerden. ¿En qué consistía? Acuérdense que hicimos un montón de ejemplos. Un ejemplito, ¿cuál era? Del lenguaje literario. Habíamos Sonrisa de león. ya. Pero antes de eso, acuérdense que habíamos hecho varios ejemplos. Por ejemplo, acuérdense que no le podíamos decir a alguien, eres vago, sino hoy te olvidaste las tareas. Entonces, esos eran los ejemplos del lenguaje literario. Distinguían al lenguaje normal. No hay que ser grosero. Exacto, es como ir embelleciendo un tanto las palabras, las maquillamos con las figuras literarias y luego empezamos a ver una lista. Entonces, ¿quién me da un ejemplo del lenguaje literario? Ahora que ya lo repetí. ¿Cuál? ¿Cuál puede ser un ejemplo del lenguaje literario? A ver, Isaac Madero. ¿Cuál es un ejemplo del lenguaje literario? Huevos, mis huevos. Bien que lo monetizas y bien que te llevas a dinero. Ah, bien, señor Rosa. Buena pregunta, profe. Ser subnormal, retrasado, es el aviso. Ya apaguen la música, amigos. Mañana, o los dos. De hecho, Recuerden los que habíamos hecho al principio. Tienen varios ejemplitos. El de la música. ay, no, esto lo hago, lo edito y... Bien que lo monetizas y bien que te llevas a dinero. Ahora, Huevos, mis huevos. dice, ¿cuál es la figura literaria que usa de forma abundante las conjunciones? Eso sí habíamos visto. Polisíndeton. Polisíndeton, muy bien. Recuerden que habíamos hecho un análisis incluso del significado de la palabra polisíndeton y poli era... Y más luego tener la pelota de decirme, no, es que no lo hago porque soy muy fan y... Las para ganar suscriptores, para ganar pasta, no me cuentes historias. Siguiente. ¿Cuáles son los tipos de metáforas existentes? Habían dos. Habíamos visto dos y son similares a las de las anáforas. ¿Cuáles eran? Andrea. Andrea, no escuchamos.
Exacto, muy bien. Esas dos eran las respuestas. Terminemos de una vez. A ver. Los trabalenguas son un ejemplo de. Entonces, vamos a ver quiénes son los que saben la respuesta. A ver, Andrea y Esteban Muñoz. A ver, señor Muñoz. ¿Cuáles eran? A ver, yo tengo copiado que eso de hiperbatón, pero la respuesta era aliteración y yo no tengo copiado nada de aliteración. La respuesta era aliteración. La aliteración, porque la aliteración consistía en repetir un mismo sonido. Acuérdense que ustedes incluso se acordaron de varios ejemplos de trabalenguas que aprendieron cuando estaban en la escuelita. Un ejemplo de aliteración porque se repite un mismo sonido. Y la última que decía, el siguiente ejemplo pertenece a, entonces el sol nos sonreía al verte llegar a casa. Es la última. ¿Cuál sería? Andrea, no sé qué pasó con su micrófono, pero no le puedo escuchar. A ver, escríbanos en el chat. Ahí podemos ver. Ya bien, señor Bautista, es una personificación. O prosopopeya. Recuerden que esa consistía en atribuir características humanas a seres inanimados. Ahora, hay una figura literaria que también estaba dentro de esta que no habíamos puesto en la lista que hicimos juntos, que es la que vamos a ver ahorita. Es la última figura literaria que vamos a revisar. Y esta de aquí. Vamos a ver la última figura literaria que vamos a ver es la onomatopeya. Y esa ya la aprendimos cuando estábamos en la escuelita, cuando nos decían que las onomatopeyas eran similares en los textos del sonido. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos leyendo cuentos de pequeñitos y encontrábamos, por ejemplo, este sonido de aquí. Entonces, este sonido de aquí reflejaba ¿qué? ¿Qué reflejaba? O, por ejemplo, veíamos este sonido de aquí, cuando estábamos leyendo algún texto cuando éramos pequeñitos. Entonces, exacto, muy bien, este sonido era de un animalito. Y este sonido de acá, ¿qué se supone que similaba? O en el texto, ¿qué quería representar este segundo sonido? Una puerta, muy bien. Entonces, la última de las figuras literarias que nos faltaba revisar era aquella que permitía asimilar los sonidos en algún texto. Es decir, en el texto cuando lo estamos leyendo no podemos encontrar un sonido totalmente como es en la realidad. Pero se trata de que este par de palabras dentro de un texto asemeja o nos da a notar que hay un sonido explícito. Por ejemplo, este de aquí, que lo encontrábamos muchas veces en algunos textos. Era. El sonido de un timbre. Muy bien. Entonces, hoy la evidencia de nuestro trabajo es del test que completamos al inicio. Acabamos de hacer el refuerzo en cuanto a lo de las figuras literarias. La próxima semana vamos a trabajar con el tema de ortografía. Entonces ya les describo qué es lo que vamos a hacer. Y cualquier cosa, por favor, escríbanme. Espero que les haya ido bien en su test. Ya les voy a volver a revisar las respuestas. Y eso sería todo. Cuídense. Buena semana.